Y buenas tardes, jóvenes. Vamos a arrancar con el tema 112, conjuntos y subconjuntos, pero antes, 18 de agosto, por favor, ahí en el chat, tu asistencia. ¿Cómo te fue con esa lectura? ¿Pudiste hacer? Tengo el apunte aquí que te pedí que leyeras esa página 14. Vamos a ver. Sí, adelante. Fer. Profe, yo tengo una duda, pero no es de la lectura. ¿Sí? ¿Se ¿Cuál es? escuchan? Ah, bueno, es que es de la tarea, en especial en un ejercicio. Ah, Tengo duda. De hecho, es el primer ejercicio y es en la parte donde dice que hallemos la probabilidad o las posibilidades que tiene o de que hay que seleccionar dos mulas. Es en la primera pregunta. En esa me surgió duda. Ayer lo contestamos, era un cuarto, pero el maestro dijo que íbamos a ver el tema, creo que la siguiente sesión, para así poder entenderle la tarea y que la íbamos a dejar pendiente. así es. Ajá. Sí, mira, Ok. es un tema que es una probabilidad, les explicaba ayer, que es condicional. Hasta ahorita hemos visto cómo obtener la probabilidad de que se dé ese evento, ¿no? O sea, de que no haya algún otro, mmm, ninguna otra situación que afecte o que compartas con esa probabilidad. Entonces, vamos a ver el día de hoy precisamente cómo a través de la definición de conjuntos y subconjuntos nos permite, o nos va a permitir, mejor dicho, encontrar esa probabilidad condicional, ¿vale? Entonces, eso lo comentaba ayer. Entonces, la idea es avanzar en el tema de hoy para que mañana, cuando terminemos estos temas de probabilidades condicionales, ¿sí? Que a partir de una condición de que se dé un evento, se pueda dar el segundo, y si se puede dar un tercero, pues ya ahí aplicaremos una fórmula. ¿Estamos? Entonces, avancemos con el ejercicio del día de hoy. Si para mañana, al término de la sesión, aún así sigue quedando la duda, entonces, pues detallaremos cuál es esa duda en concreto, después de explicar cómo ese subconjunto me permite encontrar la probabilidad condicional. Cristian. La siguiente clase sería el viernes, ¿no? Sí, el viernes. Sí, así es. Tenemos el día de hoy y el viernes 3 horas a la semana. Sí. ¿Listos? Entonces, creo que se aprecia mejor así, ¿no? Bueno, ahí está ya. Entonces empecemos. ¿Quién me ayuda, por favor? Un grupo de estudiantes decide ir de paseo al zoológico para resolver su tarea de biología, que consiste en clasificar a los animales vertebrados. Los animales que deben clasificar son águila, rana, tiburón, guacamaya, salmón, axolote, avestruz, pez espada, tortuga y quetzal. Ok. Podríamos clasificar entonces a los vertebrados. Todas las opciones que están ahí son animales, ¿no? Sí. Sí, sí. Ayúdame. Sí, en aves, pues entraría el águila, la guacamaya, la avestruz y el quetzal.
En los peces entra el tiburón, el pez espada y creo que ya. Sí. El No, y el salmón. salmón. Y el salmón, cierto, cierto. Y ya no veo más abajo. ¿Podré bajarse, por favor? ¿Cómo así? Sí, gracias. Y en reptiles entra la tortuga y creo que ya. Ujú. Sí, solamente. Ok. Quiere decir que con lo que acaba de decir su compañero, más o menos podríamos construir lo siguiente, ¿no? Si estamos hablando de que nosotros armamos conjuntos, así como lo hicimos con el espacio muestral, porque el espacio muestral es un conjunto de elementos, ¿no? El conjunto de todos los elementos posibles de un evento, de un experimento. En este caso, defino que aves es igual al conjunto de elementos. Y esa nomenclatura para definir el conjunto de elementos, acuérdate que es la etiqueta de cómo se llama el conjunto, signo de igual, abres llaves, y habíamos dicho que de aves era águila, guacamaya, Quetzal. quetzal Y avestruz. y bueno, imagínate que ahí está el avestruz, ¿no? Y cerramos llave. Quiere decir que tenemos un elemento, dos, tres, cuatro elementos en el conjunto aves, ¿vale? Conjunto peces. Abrimos la etiqueta de ese conjunto, abrimos la llave, y entonces peces tenemos que era tiburón, Pez espada y salmón. salmón y pez espada, ¿no? Sí. ¿Estamos? Y por último, ¿cuál era el último conjunto? Reptiles, ¿no? Reptiles. Reptiles. Esto es igual, entonces, a tortuga había comentado, Tortugas. ¿no? Creo que sí. Sí, porque la rana es un anfibio. El axolote es un anfibio también, ¿vale? Entonces, la pregunta 4, ¿qué animales no son parte de este grupo? Pues rana y axolote, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el conjunto total? El conjunto total son todos los animales que estaban ahí arriba, incluyendo la rana y el axolote. ¿Cuál es el subconjunto de aves? Pues son ciertos elementos, es una muestra, ¿sí? Es el conjunto de elementos que no precisamente son la totalidad, por eso se llama subconjuntos. Es decir, estos animales que son aves, las aves están contenidos en un conjunto más grande que se llama animales. El conjunto animales es el conjunto donde están contenidos el águila, ¿qué más? La misma guacamaya, vamos a abreviar, está el tiburón, el quetzal, Tortuga. tortuga, Salmón. salmón, Pez espada. pez espada, Avestruz. el axolote, la rana, etcétera, ¿no? Todos los animales que vienen en esa lista en el problema están contenidos en el conjunto que se llama animales. Como subconjuntos tenemos aves, y peces y reptiles, ¿sí? ¿Te queda claro entonces que la definición de un conjunto es la colección de todos los elementos que coinciden con ciertas características, y que un subconjunto es dentro de ese conjunto mayor o ese conjunto padre? Podríamos definir que el subconjunto es un conjunto hijo, ¿no? Es decir, ciertos elementos estarán contenidos por ahí, dependiendo otras características que no van a compartir con los demás animales. En este caso, te queda claro que una característica de las aves es de que es un animal, es un ser, ¿sí? Sí, o sea, es vivo, es un animal, pero no tiene cuatro patas. Tiene una característica, las aves pues tienen alas y vuelan, ¿no? O algunas pueden volar.
Característica de los peces, pues que no tienen alas ni tienen patas. Le tiene branquias, respira en el agua. Característica de los reptiles, bueno, que tiene 4 patas, ¿vale? Que se arrastran, que andan arrastrados prácticamente, no caminan en 2 patas como nosotros, no vuelan como las aves, ¿sí? Entonces, esas características hacen únicos al subconjunto. Características de los conjuntos y de los subconjuntos, ¿qué puedes observar? ¿Qué podemos inferir cuando vemos esto que está ahí? Pues que el conjunto puede ser finito o puede ser infinito. En este caso, el conjunto, ¿sí? El conjunto principal es un conjunto finito, es decir, que tiene un límite, que sus elementos se pueden contar, pueden ser numerados. ¿Cuántos elementos tenemos en el conjunto de animales? Si regresamos al libro, era águila, rana, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Creo que 9, 11. 10. Rana, águila, tiburón, guacamaya, salmón, xolote, avestruz, pez espada, tortuga y quetzal. Estoy contando 10. ¿Vale? Ok. Es un conjunto finito, finito, que tiene fin. Lo puedo contar, lo puedo numerar. ¿Qué característica tiene el subconjunto de aves? Pues también que es finito. Nada más que ya no tiene 10 elementos, ahora tiene 1, 2, 3, 4 elementos. Tiene esa característica de que como es un subconjunto es más pequeño. Quiere decir que el subconjunto aves está contenido en el conjunto animales. Estos elementos de aquí se repiten por acá. Aquí está el águila, el aguacamaya, el quetzal. ¿Qué me falta? Bueno, por ahí falta otra, ¿no? Pero cumple con esta condición, ¿sí? Como el conjunto mayor o el conjunto padre, el conjunto principal es finito, por ende, el subconjunto aves, pues también es finito. Por otro lado, podemos definir conjuntos que son infinitos. ¿Cómo defino un conjunto infinito? Cuando tengo una hoja que tiene un límite. Por ejemplo, aquí ya se me había acabado el renglón y apenas entraron estos 4 elementos, ¿no? Esas 4 aves. Entonces, ¿cómo le hacemos para definir los conjuntos que son infinitos? Es decir, esa colección de elementos que no se puede terminar de contar, ¿vale? Que no terminen, por palabras. Multiplicarlos. ¿Multiplicarlos? No, pues si se multiplican, se van a hacer más elementos, ¿no? Si multiplico unos elementos con otros elementos, pues como resultado tendré más elementos, ¿vale? Y aquí entonces entra ya estos conceptos de cómo definimos un conjunto. Lo podemos definir por extensión, como lo estamos haciendo aquí en este momento. Por extensión indico cuáles son y enumero y describo cuáles son. Y puedo definirlos también por comprensión. A ver, ¿alguien está en el chat? ¿O levanto la mano? Me equivoqué de pantalla. Ahí está. A ver, Juan Carlos, adelante. No, perdón, profe, me equivoqué. Oh, qué caray. Bueno, vamos al chat. Vale. Entonces parece que ya están todos. Bueno, entonces regresamos. Te comentaba que entonces los conjuntos se pueden definir por medio de la extensión de ese conjunto o por su comprensión. Por extensión, pues ya lo hemos visto, ¿no? Estamos indicando exactamente cuáles son esos elementos. Los enumeramos y los describimos, ¿no? Pero por extensión, entonces, este tipo de definición de conjuntos me va a servir para definir esos conjuntos que luego son infinitos, que es muy difícil imaginar cómo poner todos los elementos ahí en el cuaderno. O aunque sea un conjunto finito, en ocasiones es más práctico comprender qué significa ese conjunto de modelo matemático que representa a esos elementos, ¿sale? Y por ahí en la lectura, si te diste cuenta, si pudiste leer esa página 14, a ver, ¿qué es lo que ves en pantalla? ¿Viste? Ajá. El ejemplo 1, pues es un ejemplo donde podemos ver la definición de cómo se define ese conjunto
por extensión, ¿no? El ejemplo 1. Dice ahí, conjunto que contiene los números primos menores que 20. ¿Sí? Números primos menores que 20. Te está dando una condición. Primero, que sean números primos. Y segunda, que sea menor que 20. ¿Te das cuenta? Entonces, conjunto N, que hace referencia a números primos, es igual, y entre llaves, el 2 es primo, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19. Es una definición por extensión. N es un conjunto finito y ahí está enumerado por extensión. ¿Estamos? De tal cual, de tal forma que ese mismo conjunto yo lo puedo definir por comprensión. Y fíjate que ahí viene el ejemplo. El conjunto de los números enteros n, ¿sí? Es igual, y fíjate cómo está ahí esa estructura, esa nomenclatura. Ya empezamos a entrar en materia de cómo abstraemos una frase coloquial que tú y yo podemos decir, el conjunto de todos los números primos menores que 20, que son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Lo estamos hablando en lenguaje natural, ¿sí? Textualmente te lo estoy diciendo y tú lo comprendes. Pero eso mismo que te estoy diciendo lo puedes comprender si aplicamos entonces esta forma por comprensión a través de esa nomenclatura matemática. Eso significa que X, ¿sí? Es parte del conjunto N. La rayita vertical que estás viendo ahí se lee tal que, ¿sale? Entonces ahí dice que X es un elemento del conjunto tal que X es un número entero. Eso es lo que significa ahí. Entonces, esa descripción, esa comprensión de ese modelo matemático indica que cualquier número que sea entero será parte del conjunto N. ¿Sí? ¿Queda claro? Nada más que ahí no te está diciendo que sea número primo y que aparte sea menor que 20. ¿Vale? Ahí solamente te está diciendo que X va a ser cualquier número entero. Lee ese segundo punto. ¿Te das cuenta lo que dice? La característica del primer ejemplo, bueno, del ejemplo 1, el primer punto del ejemplo 1 es que es un conjunto finito. La característica del ejemplo que viene abajo en el punto 2 de ese mismo ejemplo 1 es que es un conjunto infinito. Estás definiendo por comprensión. ¿Queda claro lo que se ve ahí en pantalla? Sí, todo claro. ¿Sí, todo claro? Ok. Quiere decir que si n es el nombre del conjunto, ¿vale? Y digo 1, 0, menos 2, 4, 100. Puedes interpretar que estoy haciendo referencia a un conjunto de números enteros. ¿Sí lo ves? Sí, porque no llevan punto decimal. Bueno, sí es cierto. El 1 es entero, es un entero positivo. A esto se le llama número natural. El 0, pues, es parte de los números enteros. El menos 2 es un entero negativo, pero a final de cuentas sigue siendo entero. El 4 es un entero, el 100 es un entero. Y bueno, como dice su compañera, si ninguno tiene punto decimal, pues quiere decir que son enteros, ¿vale? Entonces ahora vamos a ponerle NS, ahora para que se vea diferente. 1, 0, menos 2, 4.0, 100.0. ¿Seguirá siendo un conjunto de números enteros?
Sí, porque solo le puso punto cero. Bueno, digo yo, pues. Sí, es una equivalencia, pero siguen siendo números enteros, pero no son el conjunto de los números enteros. Fíjate el énfasis. Son dos conjuntos de números enteros, sí, pero no son el conjunto de los números enteros. Ya prácticamente faltaría agregarle de todos los números enteros. ¿Sí? Maestro, ¿y ahí se agregaría un subconjunto para sacar los números que son con punto, por ejemplo? En este caso, bueno, creo que la idea es esta, Stephanie. N será un subconjunto del conjunto de los números enteros, ¿sí? S será un subconjunto del conjunto de los números enteros, ¿sí? O sea, lo que quiero que caigas es que hagamos énfasis que la definición por comprensión es una forma más práctica de poder definir conjuntos, porque con poco texto, con poco análisis matemático, con poca abstracción, puedes entender cuáles son todos los elementos de conjuntos muy grandes o conjuntos infinitos. En lugar de definir uno a uno cuáles son esos elementos, que luego cuando son pequeños, pues sirve, pero ya cuando son números o listas de elementos muy numerosos, pues entonces te conviene saber leer un modelo matemático que te represente un conjunto o un subconjunto, ¿sale? ¿Ok? Veamos el siguiente ejemplo. Quiere decir que cuando n es igual a x, tal que, aquí con esto estoy diciendo que es el conjunto n, ¿sí? De los números x, tal que x puede tomar cualquier valor dependiendo la condición que yo vaya a poner aquí. Que no se te olvide, esta barra significa tal que. Aquí te está diciendo que x va a ser un valor cualquiera, el que te venga en gana, el que se te puede imaginar, siempre y cuando cumpla con la condición que pongamos a un lado de la barra, de este símbolo, de este operador que significa tal que. Entonces, si ahora pongo a x, ¿sale? Pertenece, este es otro símbolo matemático que significa que pertenece a otro conjunto, al conjunto de números naturales. ¿Te acuerdas en Mate 1? ¿Esto lo viste en Mate 1 o en Mate 2? Ya no me acuerdo. ¿Sí? La letra N, esa letra N garigoleada que tiene doble barra, representa el conjunto de números naturales. Característica de los números naturales. ¿Sí? ¿Sí, sí, te acuerdas? Números reales, el megaconjunto, el conjunto principal de todos los números, que viene desde menos infinito a infinito, los reales. Luego de los reales se dividen en dos grandes grupos o subgrupos, subconjuntos, vaya. Los, que te dije, racionales y los irracionales. Debajo de los racionales vuelve a dividirse en otros subconjuntos, números fraccionarios y números enteros. Imagínate que es como un árbol genealógico, ¿no? Y de los números enteros se subdivide en números enteros negativos, en el cero y en los enteros positivos. Y los enteros positivos se le llaman números naturales. Entonces, el subconjunto n ahora lo estoy definiendo como cualquier número, ¿sí? Cualquier x, cualquier valor que x pueda tomar, tal que x pertenezca al conjunto de los números naturales y que x es par. Si hasta ahí definiera el conjunto, entonces, ¿qué números serían parte de ese conjunto? ¿El -2 sería parte de ese conjunto? De los... Stephanie, ¿no te entendí? No, nada. Ya mandé una imagen de los conjuntos, de los números. Ok, gracias. A ver, yo creo que probablemente estés algo perdido si no te acuerdas de esto, ¿no? Insisto, si estos Y de temas... todas maneras ya lo mandé.
si estos temas tienes duda, pues levanta la mano, ¿no? Oiga, no me acuerdo que esos de los números naturales, ¿no? A ver, entonces, hay aquí esos que trabajan en la televisión, pues por eso luego tienen auxiliares, ¿no? Los famosos floor manager, porque luego se complica. Bueno, entonces, a ver, para que no les digan, no les cuenten, los números reales es el conjunto principal de números, ¿no? El conjunto de todos los números. Recuerda que hay otro conjunto por acá afuera que se llama números imaginarios. Y entonces los números reales más los números imaginarios forman los números complejos. En los números imaginarios puedes hacer operaciones como raíces negativas, raíces cuadradas negativas, pero eso lo vas a ver en ingeniería. Que no se te olvide ese detalle, que por ahí hay otra rama de los números que no los vas a ver, pero existe. Entonces, en bachillerato nos especializamos en hacer operaciones con números reales, con cualquier número que venga desde menos infinito a infinito. Pero si entiendes este concepto de los subconjuntos, quiere decir que hay un subconjunto de números que se llaman irracionales. Esos números que no podemos representar mediante una fracción, como por ejemplo un medio. En decimal, su equivalente en decimal es 0.5, ¿sí? Raíz de 2, es decir, 1.1, 14, 13, algo más así, pues es un número fraccionario, perdón, es un número decimal que no podemos convertir a fracción, ¿sí? Son irracionales. El valor de pi es irracional. El valor de e, ese número neperiano, 2.7118, tampoco es un número racional que podamos convertir ese decimal a fracción. Por eso los números irracionales son un subconjunto de los reales, ¿sale? Son algunos elementos. Por otro lado, el conjunto de números racionales, que lo definimos con la letra Q, tiene contenidos en sí mismo, las fracciones positivas, las fracciones negativas, los números decimales periódicos, ¿sí? Como ese 0.444444, pues ese es un número periódico. A eso se le llama números racionales. Dentro de los números racionales tenemos una subdivisión, un subconjunto que se llama números enteros. Lo definimos con la letra Z, ¿sí? Y dentro de los enteros tenemos otro subconjunto que son los números naturales, ¿vale? Donde está el 1, 2, 3, 4 en adelante. Difiere poquito de ese diagrama porque el 0 debería de estar fuera de los números naturales, ¿sí? Los números naturales te permiten enumerar, enlistar, contar. Cuentas 1, 2, 3, etcétera, ¿no? 4, 5. Y el 0 es un número que no es ni entero positivo ni entero negativo. Los números naturales son números que te sirven para contar, es decir, que son positivos. Cuentas 1 hacia adelante, ¿no? ¿Vale? Entonces, por eso difiero poquito de ahí. Desde la concepción de lo que son los números enteros, son los enteros negativos, los números naturales, entre paréntesis, enteros positivos, y el 0. El 0 es un número que divide esa recta numérica que viene desde menos infinito a infinito, lo divide entre 2. Vale, se acabó el comercial. ¿Hasta aquí dudas, comentarios? ¿No? Ok, entonces estábamos definiendo este conjunto N, donde X puede ser cualquier número tal que X pertenezca al conjunto de números naturales y que X sea par. Y le voy a poner otra condición, y que X sea menor o igual que 20. ¿Se entiende ahí? Ahí está. Tengo una condición, 2, 3 condiciones. Si yo quisiera leer este conjunto por comprensión, sería así. N, el conjunto N, es igual a cualquier número tal que ese número pertenezca al conjunto de números naturales y que X es un número par y que X es menor o igual que 20. Definición de un conjunto por comprensión. ¿Cuáles serían los elementos si yo quisiera definir ese conjunto por extensión? Pongo el -2, el -1, el 0, el 1, el 2,
¿qué número pongo? ¿Cuál sería el primero? ¿El -2 será parte de ese conjunto? No, bueno, como usted dijo, el 0 ya no se contaría, entonces sería ¿Okay? a partir del 1. Porque el 0 no es un número natural, ¿verdad? Sí. Es un número entero, pero no es natural. Entonces, el 0 no. ¿Cuál sería el primer elemento para que se cumplan esos 3 criterios? 1. ¿El 1? El 2. Sí. El 1 no, porque el 1 no es par. Ah, cierto, no vi esa condición. Entonces, el primer elemento es el 2. El 2, Luego, ¿no? sí, el 2. Luego, el 6. 4. 4, 4. El 6. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. La tabla del 2. Ajá. ¿El 20 sí o el 20 no? ¿Qué opinas? Sí. Porque aquí la condición es que sea menor o igual. Si hubiera sido menor, nada más, el 20 no sería parte del conjunto. Pero como es menor o igual que 20, el 20 es parte de la solución de este conjunto, parte de la definición del conjunto. ¿Estamos? Ok. Avancemos entonces. Luego viene ahí un ejemplo 2, el conjunto de los números naturales menores que 10. Bueno, algo como lo que hicimos ahorita, ¿no? Menores que 10, fíjate que por extensión, pues ahí lo pone. Y mira, confirma lo que te estoy diciendo. Un número natural menor que 10 y no está el 0. ¿Sale? Quiere decir que los números naturales empiezan en 1. Ok. El 1, el 2, el 3, el 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Párale de contar. Si lo vemos por comprensión, n es igual a x tal que x pertenece a los números naturales y x es menor que 10. Aquí lo pone con comas, ¿vale? Entonces es válido también. ¿Sí? Vamos a pegarnos a esta nomenclatura. En lugar de poner la letra I, que se puede confundir como la Y, pongamos una coma. ¿Te parece? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Listo? ¿Vamos bien? Entonces, si no hay dudas, pues vámonos sobre los ejercicios. A ver, Miriam, Roberto y Stephanie, ayúdenme con el 5, 6 y 7. Miriam, el 5. Hola, Miriam. Manda, maestro. Ejercicio 5, por favor. ¿Mande? Ejercicio número 5. Ay, se me trabó. ¿Puede repetirlo, maestro, por favor? El ejercicio número 5 dice Ah. los números primos menores que 30. Me indica ahí que resuelvas este conjunto mediante comprensión, la definición del conjunto por comprensión. Ok. ¿Debo decir los números primos menores que 30? Sí, es lo que dice la número 5. Ah, ok. Serían 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, Sí, 19. es cierto lo que me estás diciendo, pero ¿cuál es la característica que te pide que sea la definición de ese conjunto? Por comprensión. O sea, hacerle por X que la pertenece a tal que eso. Ajá. Algo así, así es. A eso se refiere Como definir el N. conjunto por comprensión. Así como me lo estabas diciendo, es la definición del conjunto por extensión. ¿Sí? Es decir, estás enumerando, como lo acabas de decir, que es Ajá. correcto, pero te lo pide por comprensión. Entonces sería algo así como N. Espera, N es el conjunto de los números. Ajá. Ah, ok. Bueno, a ver.
¿Ya queda claro lo que hay que hacer ahí? ¿Ya me puedo ir al Sí. cuaderno? Sí, es Ajá. como n es igual a x y que x quede entre los números primos o alguna No cosa así. sería, No sé. n es el conjunto de los números 2, 3, 5, tal que 30 pertenece al conjunto de los números pares y así. A ver, vamos por partes. ¿Qué escribo? Dígame. Vámonos por partes. N, el conjunto N es igual a toda X, ¿sí? Tal que, vamos aprendiendo a ver cómo se lee, porque así como lo estoy leyendo aquí, se lee en Japón, se lee en Estados Unidos, se lee en Rusia, ¿sale? N, el conjunto N es igual a toda X, tal que, X es un conjunto ver, X, ajá, de los números primos. ok, vamos a usar el símbolo que significa pertenece, ¿eh? Esta E invertida significa pertenece. Que pertenece a los números reales con condición de que x es impar y de que x es menor a 30. Ok, a ver, vamos por partes. Escuché lo siguiente, que X pertenece a los números reales. Ajá, ¿qué más? Bueno, yo dije naturales. Ah, naturales, ok, cambio, naturales. Ajá, ¿qué más? Lo estoy poniendo con pluma para borrar, porque luego se me dificulta con pluma. Digo, con lápiz. Ajá, ¿qué más? Si lo dejo así, está incluido el 1, el 2, el 3, el 4, y el 4 ya no es un número primo. Sí Falta será, ponerle ajá, y X es menor a 30. coma, X X menor a 30. menor que 30. Así es. ¿Qué más? Que x es impar. ¿Por qué impar? No, ¿qué pedía el ejercicio? Que fueran números primos menores que 30. Ya se cierra ahí. Ok. ¿Ok? Bueno, a ver, dicen que ahí ya se cierra. Vamos a ver si es cierto. X puede ser cualquier número donde X pertenezca a los números naturales y que aparte X sea menor que 30. ¿Ok? El 1 es natural y es menor que 30. El 2 es natural y el 2 es menor que 30. El 3 es natural y es menor que 30. El 4 es un número natural y también es menor que 30, pero ahí me está pidiendo que sean números primos. Se puede poner condición, así como la de x menor a 30, que diga x es primo. Ajá, sí, ¿Sí? sí, también. Pues esa. O sea, una coma y X es número primo. Lo voy a abreviar porque no me cabe. ¿Sale? Sí. Entonces, cuando llego al 4, ¿es número natural? Sí. X es menor que 30, el 4 es menor que 30, sí. X es número primo, no. Y en ese momento se descarta el 4. Continúas con el 5, es natural, es menor que 30, y el 5 sí es número primo. Y entonces el 5 es parte de ese conjunto. Y aquí viene el detalle. ¿Para qué poner esta condición si con esta de aquí cumples lo que se te está pidiendo? Todo número primo en automático es número natural. Quiere decir que si lo vemos desde el punto de vista de conjuntos, n sería aquí la bolsa más grande y los números primos están contenidos, ¿no? Aquí, en un subconjunto. ¿Sí lo ves? Entonces, no tiene razón de ser que pongamos aquí en las condiciones que X pertenece a los números naturales, porque cuando decimos que X es número primo, estamos dando por hecho que estos números primos que están aquí ya son naturales. Por default, son números enteros positivos. Por lo tanto, el conjunto hubiera quedado de esta forma. N es igual a X tal que X menor que 30, coma, X es número primo. O al revés, X pertenece, mejor dicho, a los números primos, porque es, yo creo, lo que tiene mayor prioridad, es lo que te pide la condición de ahí de la pregunta 5. Mira, déjalo escribo aquí para que es N, entonces va a ser igual a X tal que X
pertenece, acuérdate que es como una E, a los números primos, coma, X menor que 30. ¿Vale? Y ya con esto aseguras que los números primos, si entiendes que son un subconjunto de los números naturales, ya no tiene razón de ser que describas o que pongas la condición, mejor dicho, que X sea un número natural. Es repetir lo que ya se supone que es un hecho. ¿Sí? Sí, profe. ¿Ok? Sí, profe. Vale. Cristian, tienes la mano levantada. Adelante. Perdón, olvidé bajarla. Ah, déjala abajo ya. Profe, Fuerte. ¿cómo se leía el conjunto de n? ¿Qué más se dice? Ah, ok. El conjunto N Ah, el conjunto. es igual, o bien, el conjunto N se compone. El conjunto N está definido. El conjunto N es toda X, tal que X pertenece a los números primos y X menor que 30. ¿Sí? Ya si quieres usar palabras más rimbombantes, dale. Pero la idea es eso. El nombre del conjunto es que todo número, que toda X, puede ser parte de ese conjunto tal que X pertenece a los números primos y X menor que 30. Ahí solamente hay dos condiciones. Gracias. ¿Alguna otra duda, Roberto? Profe, Sí. sí que hace rato me habló, pero tengo un poco mala señal, entonces no lo escuché. Ah, ok, bueno, aprovechando que tienes el micrófono abierto, ayúdame con la número 6, entonces. Sí, está bien. ¿Qué dice la 6 ahí? Dice, los números, no alcanzo a leer bien, se pixelea. Ok, números impares menores que 10. Los números impares menores que 10. Ajá, 5. ok. No te pide el número de elementos. Que definas el conjunto por comprensión. Es decir, vamos a ponerle la letra I que haga referencia a impares. Es igual. Ajá, ¿qué más escribo? Prof. Sería, no sé si estoy bien, ¿ok? Adelante, Stephanie. ¿Le puedo decir entonces en lugar del conjunto n digo el conjunto i? Sí, en este caso vamos a hacer alusión que estamos definiendo el conjunto de números impares, ¿no? Entonces, Es que sí estoy mal, pero bueno, ya. dale, El no importa. conjunto i Ajá, es igual que x, ¿sí? sí, Tal que ok, x pertenece a números impares, ajá. Le voy a que poner es impar. x menor de 10. X menor que 10. Uh-huh. ¿Se cierra? Sí, ay, es que no sé si estoy bien. Ok. ¿Qué opinas, Christopher? Yo lo tengo igual, profe. ¿Lo tienes igual? Sí, casi igual, casi. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, en lo primero, bueno, es que yo le puse X, es tal que, ¿verdad? Tal que, X tal Sí, que, X tal que. ok, en el conjunto de X, pertenece a los números, a los números naturales, coma, X es impar, coma, X es menor a 10. Ok. El mismo caso que hace rato. Los números impares son un subconjunto de los números naturales, ¿no? Imagínate aquí la bolsa. En los números naturales están los números pares y por acá están los números impares, ¿no? ¿Sí? Entonces, si haces alusión como aquí, números impares, estás haciendo referencia a este conjunto de acá.
estás omitiendo los números pares. Pares e impares están dentro de los números naturales. Ajá. Quiere decir que si haces referencia a los números impares, bueno, espérame, aquí ya creo la estoy regando también. Piden impar. Par, ok, sí, impar. Entonces, estamos haciendo referencia a este subconjunto, y ese subconjunto viene del conjunto natural. Sale sobrando que digas que sea número natural, ¿sí? Porque Sí, ya cierto. el conjunto de impares tiene las propiedades de los naturales, pero son menos elementos. No se contempla el 2, no se contempla el 4. Por eso ese subconjunto se llaman impares. El complemento, o sea, los otros números que no son impares, serán pares, ¿sí? ¿Sí queda claro esto? Ya no es necesario volver a poner Sí. ese a los números naturales. Es repetir lo que ya sabes, o bueno, lo que ya debes de procesar, lo que ya debes de abstraer. Entonces, ¿la saqué bien? Sí, sí, está bien. Ay, no, ay, perdón. Ok. Rápidamente, el 7. Brincas de emoción, ¿verdad, mi estimada? Sí, pues pensé que no entendía. Bueno, lo bueno que estás preguntando, Stephanie. Adelante. A ver, pues algún voluntario que no entienda. Digo, para tratar de ayudarte a que entiendas, así como lo ha hecho Stephanie. Profe, Conjuntos. yo solo tengo una duda con la tarea. ¿Cuál tarea? La que se entrega el viernes, creo. Ok, ¿cuál es la duda? Todo. Todo, ok. Bueno, vamos a hacer esto. Ya por el horario, entro también al otro grupo. Nos quedan 5 minutos, ¿sale? Entonces, mañana, si quieres, abordamos este tema de la tarea para que tengas oportunidad de entregarla. Si después de la explicación aún así te queda duda, pues bueno, movemos la fecha de entrega para que puedas entregarlo en su momento, pero bien. Profe, Sí, adelante, Cristian. soy Christopher. Christopher, perdón. Sí. Bueno, también mi compañero Cristian comentó que no hay, perdón, la clase es hasta el viernes. Mañana no nos toca con usted. Y la tarea se entrega el viernes. Sí. Lo acabo de decir. Si el día viernes te explico en la hora de clase y aún así no queda entendido, movemos la fecha del viernes para el lunes o para el martes, según sea el caso, ¿no? Entonces, a lo que voy es de que no se estresen si la fecha fatal es el viernes y tienes todavía dudas, ahí movemos la fecha. Si los temas que ya los vamos viendo avanzamos y no te queda duda en su momento y no haces la tarea por desidia, bueno, pues ese es otro cantar. Pero ahorita estamos en esta semana apenas entrando, calentando motores, como quien dice, ¿vale? Te voy a pedir entonces que ahí lo que está en pantalla, pues bueno, lo termines para el día viernes, insisto, para ver si salen dudas de estos ejercicios, y si tuviste complicaciones en uno muy particular, pues ya abordamos ese, ¿no? Resolvemos ese. ¿Listo? Ok, maestro, gracias. Naila. Ok, jóvenes, el viernes, cierto, yo pienso que ya mañana es viernes, pero no. Sí, Stephanie. Yo entré 10 minutos tarde a la clase, ¿tomó lista? Sí, ya pasó, y ahorita estoy poniendo lista de salida, ¿sale? Ahí pon tu presente, Ok. Stephanie. Sí, Profe, gracias. Sí, le, le puedo decir el 7, a ver si lo hice bien. vale, a ver. No creo otra vez, pero es que estaba rarito este. A ver. La actitud. Le puse M porque pues es menor, ¿no? Para referirnos a menores. El conjunto M. Menores. Ay, no. Y ya la llavecita. Ok. X, tal que X pertenece a números. Y le puse el símbolo de menor y 6. Profe, y son conjuntos por extensión. Pero no son conjuntos. extensión, ajá, son por extensión. Perdón. Es decir, No por nada más quería que me lo comprensión. dijera todo para decirle que estaba mal, porque tal vez está correcto cómo lo estás poniendo por comprensión, pero la pregunta te indica que sea por extensión, que definas cada uno de los números. Pero bueno, dale, por ahí vi algo raro. Dijiste X pertenece a qué? Ay, no, ya.
a números y el símbolo de menor y le puse 6. Pertenece, aquí yo creo, aquí sí es importante Ajá. definir que pertenece a los números naturales, Ah, ok. ¿sí? Pertenece al conjunto de números naturales y que X es... Menor 6. Y todavía no definimos que sean múltiplos de 3, ¿no? Ah, ok. ¿Sí o no? Sí. Ok. Faltaría poner aquí la condición que X es múltiplo de 3. Pero cuando pongamos esa condición que es múltiplo de 3, todos los múltiplos de 3 pueden ser naturales o pueden ser enteros negativos, ¿no? Ajá. Sí, o sea, mira, pongámoslo en la recta numérica. ¿Sale? Ahí te está diciendo que menores que 6. Aquí está 6. ¿Sale? Menores que 6 es el 3. ¿Sí? ¿Sí o no? Pues nada Sí. más serían 0 y 3, ¿no? Sí. Pero, ¿qué acaso el menos 3 no es un múltiplo de 3? El menos 6, el menos 9, y la condición es de que sean menores que 6, ¿no? ¿Sí puedes ver eso? Entonces Entonces, ponemos los que quepan. ¡Ja! No los que quepan, sino ahí la pregunta puede quedar algo capciosa, ¿sí? Ahí tal vez faltaba indicar que fueran números naturales, es decir, contemplar los múltiplos positivos. Por eso, aquí al momento de definir por comprensión, estamos diciendo que M será ese conjunto donde toda X pertenezca a los números naturales, es decir, que sean positivos, que X sea menor que 6, pero también la condición principal que sea múltiplo de 3, ¿sí? Porque, insisto, el 3 es múltiplo de 3, el 6 es múltiplo de 3, el 9 es múltiplo de 3, pero si volteamos por el otro lado, el menos 3 es un múltiplo de 3, el menos 6 es múltiplo de 3. La característica de decir que es múltiplo es que lo puedes, que tiene ese factor común que es el 3. Tú divides menos 3 entre 3 y ¿cuál es el valor? Menos 1, es múltiplo. Menos 6 entre 3 es menos 2, quiere decir que es un múltiplo. ¿Sí? Pero si quieres, entonces, ese ejercicio lo abordamos la siguiente clase, por eso tal vez te lo pide por extensión. Y entonces la respuesta es 3, siempre y cuando la condición sea que sean puros números naturales. Y como te lo está pidiendo por extensión, ni modo de poner menos 3, menos 6, menos 9, menos 12, pues, no te va a caber, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí al libro le faltó tal vez esa condición, que fueran números naturales. ¿Listo? sí, profe. Gracias. Ok, de nada, nos vemos mañana, bonita tarde. Bye, Hasta luego. El viernes. Hasta luego, Profe, igual. profe. El viernes, Hasta luego. el Gracias. viernes, pienso que mañana es viernes. Ok, nos vemos en 2 días más.